gustado ver en la reforma es específicamente algo que fue muy tocado y muy compartido por el doctor Mario Castillo, es la posibilidad de tener en el Perú un sistema híbrido de transferencia de propiedad, a lo que denomina un sistema mixto de adquisición de la propiedad en el caso de la adquisición de la propiedad en forma derivada. Me parece que esa parte debió ser materia de reflexión, debió ser materia de analizar más el asunto, y también lo que debió o debería haberse avanzado un poco más, y que ahí sí hago una crítica puntual al código, es el tema de seguridad jurídica y la posibilidad de implementar una teoría de la seguridad jurídica aplicada específicamente al derecho civil patrimonial. Sobre los dos temas que me hubiese gustado ver en la reforma, o que hubiese sido materia de reforma o de enmienda por parte de esta comisión, podría decir lo siguiente. Todos sabemos, y para nadie es desconocido, que el 949 respecto a la transferencia de propiedad tiene básicamente una influencia francesa, y que la recogimos puntualmente en el 1980, con el Código Civil de 1984, pero lo que me parece es que no hubo un momento de reflexionar realmente entre el 949 recogido en el libro quinto del Código Civil con lo que estábamos regulando en el 1135 del Código Civil y con lo que se regulaba a la vez con el libro de registros públicos en la parte del 2022 del Código Civil y lo referido al tercero de buena fe registrada. Me parece que ahí lo que se hizo puntualmente por el legislador fue, como cada quien, cada profesor, cada dios del Olimpo del derecho civil se encargó de enfocarse en su libro que estaba proponiendo, me parece que no congeniaron algunas ideas. Y les decía hace ya los alumnos, mientras que el 949 me hace creer que soy propietario con la sola obligación de enajenar, vale decir, con el solo acuerdo, que puede ser verbal, escrito por documento, escrito con fecha cierta, o que puede ser por escritura pública. Sin embargo, el 1135 me empieza a decir otra cosa, y me empieza a decir, bueno, no es tan cierto que con el 949 adquieras la propiedad de esa forma. Lo cierto es que si el propietario transfiere más de una vez el bien, voy a preferir al que inscribió primero. Pero ese requisito de la inscripción no es un requisito en el 949, ¿no? Y el 2022 me clave el puñal final diciéndome, bueno, si quieres oponer tus derechos reales, el que opone tiene que primero haber, bueno, inscribir, ya no sé qué pensar, porque es como una relación amorosa en la que no sabes si estás o no estás, ¿no? Y a mí lo que me interesa puntualmente es dotar de seguridad jurídica. Una norma lo que hace, no olvidemos que los fines del derecho básicamente es dotar de seguridad jurídica, es un fin esencial del derecho. Entonces, ese sistema de transferencia, yo preferiría, ya para ir avanzando y cumpliendo con esto, yo preferiría de que se empiece a tocar aplicando un criterio de indiferenciación. Los predios inscritos y los predios no inscritos, o los bienes inscritos y los bienes no inscritos. El 949 resulta ser una norma justa para los bienes no inscritos. Y el 1135 deviene ser una norma injusta para ese tipo de bienes no inscritos. Entonces, postulo que puede existir un sistema mixto, pero a diferencia de lo que tenía el anteproyecto del Código Civil, la postura es de que en el caso de los bienes inmuebles o bienes muebles inscritos o inscribibles, como quiera decírselo, la transferencia de la propiedad debe perfeccionarse con la inscripción registrada. Debe perfeccionarse con eso. No sería suficiente el solo traslado o el solo acuerdo de las partes. Pero para aquellos casos donde los bienes inmuebles o los bienes muebles no son inscribibles o no están inscritos, el perfeccionamiento de la transferencia de propiedad debería ser con el acuerdo entre las partes, ¿no? Salvo el tema de bienes inmuebles, de muebles, que incorporaríamos el tema de la tradición para poder garantizar un poco más. ¿Por qué esa solución? Porque esa solución es más segura. Claro que eso implicaría modificar en algo o aclarar en algo el artículo 1135 del Código Civil y el 2022 del Código Civil. Necesitaríamos reformar puntualmente o enmendar eso. ¿Me hubiese gustado ver eso? Sí, me hubiese gustado, con la sinceridad del caso, de que esta comisión reformadora se haya metido un poco más
a este asunto o se hubiese metido un poco más al tema de la reforma. Naturalmente, alguien en su libro de Ni urgente ni necesario, sino más bien defectuoso, de Mario Castillo, que lo pueden revisar, van a verificar que el doctor se opone totalmente al sistema híbrido de transferencia de propiedad. Yo lo digo híbrido, prefiero decirlo un sistema mixto, un sistema dual, acogiéndome los términos del doctor García Belaúnde en el tema del sistema de adquisición en el sistema de control constitucional. Yo preferiría decir un sistema mixto de adquisición de propiedad, de cómo abarcar todo este tema de reforma del sistema de transferencia de la propiedad. Y por último, también debió un poco tocarse el asunto de la seguridad jurídica, una teoría de la seguridad jurídica en el campo patrimonial en estricto. Todos sabemos que el tema de la seguridad jurídica, señores, lo que garantiza la seguridad jurídica es de que un titular de derecho afectado pueda tener los mecanismos y herramientas previsibles y predictibles de poder recuperar su derecho ante cualquier tipo de afectación. Sin embargo, el campo de la seguridad jurídica en el derecho patrimonial va un poco enlazado al tema del instrumento. Y el instrumento no ha sido tocado, puntualmente regulado por el Código Civil, sino más bien está siendo tocado por el Código Procesal Civil, 230, artículo 230 y siguientes del Código Civil. Nosotros no tenemos actualmente una teoría propia del instrumento público. Y es que necesitamos tener una teoría propia del instrumento público, que eso sí tendríamos que ver los códigos anteriores y veremos que sí lo tenemos, en la medida siguiente: la seguridad jurídica no es única. La seguridad jurídica tiene hasta 4 niveles en el campo patrimonial. Dependiendo del nivel al que se acojan las partes, garantizarán su derecho. Y me explico. El primer nivel es el nivel más incipiente y más deficiente de la seguridad jurídica. El primer nivel es el acuerdo verbal o el acuerdo escrito, privado, el acuerdo privado puro. ¿Qué me garantiza el acuerdo privado puro? No me garantiza absolutamente mucho en un proceso, no me garantiza mucho como medio de prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque el documento privado puedo antelatar la fecha, ¿no? Lo hago el día de hoy a las 8 de la mañana y ya lo acabo de colocar que lo hice en el año 2000. Puedo antelatar, entonces no me da certeza, no me da garantía. El segundo nivel de seguridad jurídica es el documento privado de fecha cierta. Claro, me da garantía, pero tampoco no me da garantía total, porque todos sabemos de que puedo obtener la legalización de un documento que lo hice el día de hoy en la mañana, consigo que alguien me haga el favor y me coloca de que fue legalizado hace 5 años atrás. Y con eso ya obtengo una ventaja indebida dentro de los procesos, o ya obtengo una ventaja dentro de las relaciones jurídicas. Entonces, no me resulta tan segura, pero fíjense que ahí sí es peligroso, porque cuando uno va a revisar el 1135, dice, ¿no? Se prefiere aquel que escribió primero de buena fe, o en su defecto aquel que tiene documento de fecha más antigua, y en el que tiene de fecha más antigua, a aquel que tenga documento de fecha cierta más antigua. ¿Es documento de fecha cierta? Vamos al Código Procesal Civil, y es cualquier documento privado que haya intervenido un funcionario o un servidor, básicamente, y por ejemplo, ¿cómo se puede dar eso? Como una certificación o una legalización. Entonces, ¿qué pasa si una persona va a comprar un bien con su escritura pública de hace 2 años atrás, y por allí aparece un vivo y saca un documento privado, se consigue un notario, legaliza la fecha con 5 años atrás, y uno se va a la literalidad del artículo? ¿Quién tiene mejor derecho? Aquel que tiene la compra por documento de fecha cierta más antigua, y punto, ¿no? Entonces no tienes una seguridad jurídica, es fácil sacarle la vuelta a la norma. El tercer nivel tampoco termina solucionando la vida por completo, porque el tercer nivel de la seguridad jurídica que debe recogerse es el tema de la escritura o escritura pública, o el instrumento público, instrumento administrativo, instrumento judicial o instrumento notarial. Entonces,
Ese tercer nivel te garantiza más que el documento privado, más que el documento de fecha cierta, pero fíjese que el Código Civil peruano no le da la jerarquía o la preferencia cuando hay conflicto entre documento privado de fecha cierta con escritura pública, por lo menos en un conflicto de derechos reales. No le da, ¿no? Se va a preferir el documento de fecha cierta, como lo acabo de explicar. Entonces, necesitamos el cuarto nivel, y el cuarto nivel, que tampoco es absoluto, y en eso seguro también haré algunos comentarios, mis colegas, el doctor Hugo Muñoz y el doctor Reinaldo Tantalián, tampoco es la última palabra, pero por lo menos es lo más seguro, la inscripción registrada. Hubiese sido que por allí se dedique de repente a algún capítulo, un poco, o tocarlo algo más, lo que tiene que ver con este tema de seguridad jurídica y sus distintos niveles en el campo del derecho patrimonial. Sea eso puntualmente lo que sea materia de discusión, sin embargo acabamos de ver qué es lo que se discutió, y lo que se discutió en poco o en nada sirve puntualmente al avance del derecho civil en el campo del derecho patrimonial. En todo caso diría, mejor dejemos que el Código Civil tal como está se quede de la misma manera en el campo del derecho real u obligacional. Muchas gracias.